Drácula. Solo con oír ese nombre seguro que se nos vienen a la mente un montón de cosas. Castillos góticos, colmillos afilados, esa capa negra que ondea en la noche. Pero la figura que todos conocemos es en realidad una mezcla de historia, de folclore y sobre todo de mucho, mucho Hollywood. Venga, que hoy vamos a separar el mito de la persona real. Así que esa es la gran pregunta, ¿no? Si conseguimos apartar al monstruo de la gran pantalla, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién fue la persona de carne y hueso que inspiró una leyenda tan inmortal? Pues la respuesta nos va a llevar en un viaje increíble, desde los estudios de cine hasta los campos de batalla de la Europa medieval. A ver, la primera vez que el conde saltó a la pantalla para aterrorizar al público, de glamuroso no tenía absolutamente nada. Para nada. Hablamos de la película muda Nosferatu, del año 22. Ahí era, pues, una criatura horrible, repulsiva, casi con aspecto de rata, una especie de plaga con patas que solo traía la muerte. Pero claro, todo esto da un giro de 180 grados en 1931. ¿Por qué? Porque llega Bela Lugosi. Y él es quien le da al personaje esa elegancia, ese aire aristocrático, ese encanto casi hipnótico y, por supuesto, ese acento que es imposible de olvidar. Esta es la imagen, la que definió a Drácula para generaciones enteras. El arquetipo del vampiro sofisticado. Y la cosa no se quedó ahí, ¿qué va? La evolución ha seguido. Si pensamos en hoy, en la cultura popular, Drácula y otros vampiros suelen ser figuras mucho más sensuales, personajes atormentados, a veces incluso románticos. O sea que el monstruo original se ha acabado convirtiendo en una especie de antihéroe trágico y eterno. Claro que antes de que llegara el cine, estaba la palabra escrita. Para entender de verdad de dónde sale este ícono, tenemos que irnos al origen de todo, al origen literario, a la mente de la persona que le dio forma a este mito moderno que conocemos hoy. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Fijaos, el autor, un irlandés llamado Bram Stoker, construyó todo el mundo de Transilvania con un nivel de detalle alucinante en su novela, allá por 1897. Pero, ¿y si os cuento que lo hizo sin haber estado allí nunca? Es que es increíble. Jamás puso un pie en Transilvania. Nunca vio los montes Cárpatos con sus propios ojos. ¿Y cómo lo hizo entonces? ¿Magia? No, para nada. Lo hizo con una investigación súper meticulosa. Se pasó años metido en la Biblioteca Británica, devorando, literalmente, crónicas antiguas, estudiando mapas de la región, leyendo los diarios de los viajeros que sí que habían estado allí, y así, a miles de kilómetros de distancia, fue capaz de crear una atmósfera que se siente totalmente real. Vale, entonces, para poner un poco de orden, este viaje desde la persona real hasta el monstruo tiene como varias paradas clave. Empezamos en el siglo XV, con una figura histórica de carne y hueso, luego damos un salto al siglo XVIII y nos metemos de lleno en el folclore, de ahí a 1897, cuando nace el ícono literario, y ya finalmente la explosión total en la cultura pop, desde los años 20 hasta nuestros días. Pero, ojo, que Stoker no se inventó la idea del vampiro de la nada, ¿eh? Él se apoyó en un miedo que ya existía, un miedo muy antiguo que estaba súper extendido por toda Europa, sobre todo por la zona del este. Es que durante el siglo XVIII, en Europa del Este, se vivió una especie de pánico colectivo por el vampirismo, un miedo que muchas veces estaba conectado con otro terror muy, muy real, el miedo a que te enterraran vivo. Poneos en situación, exhumaban un cuerpo y cualquier signo que hoy sabemos que es de la descomposición normal, para ellos era la prueba definitiva, la prueba de que el no muerto había vuelto. Y claro, eso no hacía más que alimentar la leyenda. Y ahora sí, vamos a meternos en el corazón de la leyenda. Dejamos atrás la ficción, dejamos el folclore y nos vamos de viaje. Un viaje a la Valaquia del siglo XV para conocer por fin al hombre cuyo nombre, con el tiempo, se convertiría en sinónimo de terror. A ver, el nombre, Drácula, significa literalmente el hijo de Drácul. ¿Y quién era Drácul? Pues su padre. A su padre lo admitieron en una orden de caballeros, la Orden del Dragón, que en rumano antiguo se decía Drácul. Pero aquí viene lo bueno. Esa misma palabra, Drácul, tenía un doble sentido que le venía a la leyenda como anillo al dedo. También significaba el diablo. Así que podía ser el hijo del dragón o el hijo del diablo. Ahí es nada. Y este es el Vlad III, príncipe de Valaquia. Y no era un conde que chupaba sangre por las noches. Era un señor de la guerra que luchaba por la independencia de su tierra, que es la actual Rumanía, contra el avance imparable del Imperio Otomano. El apodo de Vlad el Empalador se lo ganó a pulso, la verdad. Era su método de ejecución favorito. Y no lo usaba solo como castigo, ¿qué va? Era su arma de guerra psicológica. Un bosque entero de gente empalada. Era su manera de mandarle un mensaje muy, muy clarito a sus enemigos.
Y todo esto nos lleva a lo que es, quizá, lo más fascinante de esta historia, la dualidad del personaje. Porque, depende de a quién le preguntes, te van a dar una respuesta totalmente opuesta sobre quién fue en realidad Vlad el Empalador. Y aquí se ve perfectamente. Para el mundo occidental, gracias a la novela y al cine, Drácula es el villano por excelencia, el monstruo. Pero, si nos vamos a Rumanía, la cosa cambia por completo. Allí, a Vlad Tepes se le recuerda como un héroe nacional, un líder muy duro, sí, desde luego, pero al fin y al cabo, el hombre que defendía su país de una invasión. Al final, la historia de Drácula lo que nos enseña es cómo la historia se puede transformar en leyenda y cómo la perspectiva lo es todo. Nos deja con una pregunta final que da que pensar, ¿eh? ¿Pueden un monstruo y un héroe ser la misma persona? La respuesta, pues, quizá, al igual que el propio conde, se quede para siempre escondida entre las sombras.